Buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Michael Liscano. Mi grupo está conformado por Elías Jardín, Yamet León, Franklin Fermín y Simón Bravo. Y en esta oportunidad quisiéramos hablarles acerca de la unidad de estabilidad 1, traslado de pesos a bordo. Traslado de pesos sobre el plano vertical, ¿verdad? El movimiento de pesos transversales en una misma cubierta consiste en llevar un peso de un punto A un punto B, ¿verdad? Lo que genera una distancia AB que se denomina D. El desplazamiento del buque sigue siendo el mismo y el centro de gravedad, denominado G, se mueve formando un ángulo de escora. Cuando se mueve el centro de gravedad, esta distancia se puede calcular con la siguiente fórmula, donde que indica que la distancia del centro de gravedad es igual al peso por la distancia del peso entre el desplazamiento del buque. Cuando hablamos de traslado de pesos en el plano vertical, es de la misma manera, solo que en vez de hacerlo banda a banda, trasladamos el peso de forma vertical, de una cubierta a otra. Se calcula de la misma manera. La distancia que se trasladó el centro de gravedad es igual al peso por la distancia del peso entre el desplazamiento del buque. Cuando se traslada el peso de forma ascendente, el centro de gravedad va a subir. Si se traslada de forma descendente, el centro de gravedad va a bajar. Lo que quiere decir es que la estabilidad del buque va a aumentar o a disminuir dependiendo de la forma en la que se realice el traslado de pesos. Buenas, soy el cadete de tercer año, Bravo Simón, y voy a hablar sobre el traslado transversal de pesos y efectos de las subdivisiones de compartimientos sobre las superficies libres. Un buque que se encuentra inicialmente en equilibrio y adrizado, como se observa en la figura 1, si trasladamos un peso W que se encuentra sobre la cubierta principal a una distancia D desde una banda del buque a otro, ya sea de babor a estribor o viceversa, este escorará hacia esa banda, como aparece en la figura 2. Teóricamente, esto supondría una reducción del brazo adrizante, como consecuencia del cambio de posición del centro de gravedad G y el centro de carena C. Este par de fuerzas se moverán paralelamente hacia la misma banda que el peso, como podemos ver en la figura 2. G se traslada a G' y C a C' respectivamente, generando una escora permanente como su nueva condición de equilibrio. También el calado del buque será mayor por esta banda, ya que a más peso, mayor fuerza vertical se ejerce hacia abajo. Por otro lado, la superficie libre es un gran problema para la estabilidad, ya que por su efecto aumenta considerablemente la escora del buque. Para contrarrestar este efecto, los compartimientos son construidos con divisiones que están constituidas por mamparos transversales y longitudinales, que tienen ciertas perforaciones que los comunican entre sí. Estos mamparos tienen dos objetivos básicos. El primero es aumentar la resistencia estructural por este enjambre de planchas y el segundo es disminuir el efecto de superficies libres en un aspecto que podríamos llamar dinámico. Al ocurrir una escora en un buque con superficie libre, el líquido tardará un cierto tiempo en escurrir y formar la cuña líquida, lo que disminuirá el efecto de superficie libre. Por lo tanto, cuando ocurra la escora hacia la banda contraria, no habrá alcanzado a pasar todo el líquido que trata de tomar una superficie libre con forma horizontal. Ahora bien, también existe otro tipo de divisiones usadas para contrarrestar el efecto. Es similar al anterior planteado. Lo que lo diferencia es que las divisiones transversales y longitudinales no poseen perforaciones. Esto hace que se dividan los compartimientos en varias partes, independientes, claro. Al dividirlos de esta forma, la reducción del efecto de superficie libre será el número de estanques generados elevado al cuadrado, como en la siguiente figura. Consideremos un compartimiento de ancho babor-estribor que mide B, que se encuentra parcialmente lleno como en el caso de la figura izquierda. Luego se instala un mamparo longitudinal que divide el compartimiento en dos partes iguales, como en la figura derecha.
Para cada estanque dividido por el mamparo intermedio, el momento de inercia de la superficie libre será función de b sobre 2 al cubo, o sea, b a la 3 sobre 8. Esto significa que la subida virtual de G será la octava parte que en el estanque original. Pero como ahora hay dos estanques, el efecto de subida virtual será 2 octavos, o un cuarto del estanque completo. Buenos días, mi nombre es Franklin Fermín y voy a hablar sobre los pesos suspendidos en la estabilidad del buque. Un peso se dice que está suspendido cuando está colgado pero no trincado. Supongamos un peso que inicialmente está ubicado en la cubierta del barco y que lo enganchamos a una pluma, elevándolo hasta una altura determinada, de forma que deja de estar apoyada en ella. A los efectos, este peso estaría explicado en el extremo de la pluma. Es decir, se produce un traslado vertical donde estaba apoyado hasta el extremo de la pluma que lo eleva. Se considera que el centro de gravedad de un peso en suspensión actúa en el punto en el que está suspendido. Por lo tanto, una red izada por encima del agua tiene el mismo efecto sobre el centro de gravedad G del buque que si estuviera realmente en el tope del buque. Si dicho peso no se encuentra en el eje longitudinal del buque, ejercerá también una fuerza escorante sobre el barco y que en circunstancias desfavorables podría suceder una zozobra. Existen dos diferentes tipos de pesos en suspensión: el peso a bordo. El tratamiento de un peso que está a bordo y se suspende con un puntal a una grúa del buque es de un peso que se ha trasladado desde su posición al extremo del puntal, como se había escrito anteriormente. Dado que el puntal debe estar en la vertical del peso, únicamente sufrirá una modificación en el KG1 del buque. Subirá en la siguiente repercusión. Esto tendrá repercusión tanto en la altura metrocéntrica, escora y la estabilidad. El otro tipo de peso en suspensión es el peso en el muelle. Si el peso está en el muelle, en una gabarra o en otro dispositivo externo al buque y se carga con los medios del buque, mientras el peso esté suspendido, equivale a una carga en el extremo del puntal. Por tanto, afecta como tanto el centro de gravedad, la escora, la estabilidad y los calados. Todos estos cálculos se deben de hacer con las fórmulas correspondientes y apoyándonos en las tablas hidrostáticas y de Careno. Podemos suponer que un peso P que inicialmente se encuentra cargado en la cubierta del barco y que lo enganchamos a un puntal elevándolo, se producirá una fuerza como si el peso estuviese en el extremo del puntal. Podemos suponer que a bordo del barco hay un balance pasando por la línea de flotación FL y sucede un cambio a F'L'. El peso suspendido también en la vertical en la nueva flotación, aplicando en G dos fuerzas iguales y de sentidos contrarios, de magnitud igual al peso suspendido P. Es decir, la fuerza se anularía, pero estarían en sentido contrario una de la otra. Se crea un par de fuerzas que generan un momento escorante. Ahora hablaremos de la carga de un peso desde o hacia el muelle. Al cargar o descargar un peso en el buque, se debe considerar en qué punto del buque se introducirá dicho peso, ya que este puede generar diversos cambios. En este caso, supongamos que el peso se carga o descarga sobre la vertical de flotación. En este caso, ocurriría una variación de los calados, que podemos calcular de las siguientes maneras. El calado a proa final es igual al calado a proa inicial, más o menos la inmersión, que es igual al calado de proa inicial, más o menos las toneladas por centímetros sobre el peso del cuerpo. Por otro lado tenemos el calado de popa final es igual al calado de popa inicial, más o menos la inmersión, que es igual al calado de popa inicial, más o menos las toneladas toneladas del cuerpo sobre el peso del cuerpo, sumando en el caso de que se esté cargando el peso y restando si se está descargando. Sin embargo, si el peso se carga fuera de la vertical del centro de flotación, debemos considerar que esto hará que el buque rote sobre su eje longitudinal, alterando sus calados. Para este caso, podemos usar la siguiente fórmula. El calado de proa final es igual al calado de proa inicial más la inmersión más la alteración a proa por calado de popa final
que es igual el calado de popa inicial más la inmersión más la alteración a popa. Cuando tenemos que cargar o descargar varios pesos en un buque, es muy engorroso calcular los efectos que produce cada peso en la estabilidad, los calados y la escora del buque. Conociendo las coordenadas del centro de gravedad del buque, con desplazamiento en rosca o en una condición de carga cualquiera, se debe hallar las coordenadas del nuevo centro de gravedad del buque, empleando la ecuación de momentos que a continuación podemos ver en la diapositiva. El teorema de los momentos. El teorema de los momentos representa la distancia del centro de gravedad de un sistema de pesos, que es igual a la sumatoria de todos los momentos de los pesos que lo forman con referencia a un plano dividido por el peso total del sistema, aplicando a un buque esta ecuación con referencia a los planos bases, longitudinal y transversal. Para la primera tenemos que la distancia del centro de gravedad es igual a la sumatoria de momentos verticales sobre el desplazamiento. Para la distancia del centro de gravedad al disco de Plinson tenemos que es igual a la sumatoria de momentos longitudinales sobre el desplazamiento. Y para la distancia del centro de gravedad al diametral tenemos que es igual a la sumatoria de momentos transversales sobre el desplazamiento. Después de obtener estas coordenadas, se calcula la estabilidad transversal y longitudinal. Se trazan curvas estáticas y dinámicas y se hallan los calados y escoras que tendrá el buque finalmente. Al realizar estos cálculos se puede partir con el buque en una condición de carga cualquiera o con el buque en un desplazamiento en rosca. Bueno, a continuación le hablaremos del cálculo de escora. Al cargar o descargar un peso en un buque, este va a sufrir una escora si el peso fue cargado o descargado fuera del plano longitudinal, debido a que hay un traslado de dicho peso desde el centro de gravedad del buque hacia una banda o costado. La distancia del centro de gravedad inicial con la final, la podemos apreciar, que es el centro de gravedad del buque después de haber cargado el peso. No se encuentra en crujía, sino que tiene una nueva componente, es decir, que se nos trasladó. Por ejemplo, si cargamos un peso, como lo vemos en la siguiente figura, en el costado de babor, que es la posición A, el centro de gravedad se trasladará a la posición de G sub'. Esta será una de las direcciones. El brazo G sub G es la distancia transversal del centro de gravedad. El nuevo desplazamiento después de cargar el peso sería: el desplazamiento final es igual al desplazamiento inicial más el peso. El ángulo de escora se puede calcular a través de la fórmula de la tangente del ángulo, o el ángulo de escora sería igual a la distancia transversal que se movió dicho punto G entre la altura metacéntrica, por lo que genera la siguiente fórmula: la tangente de θ va a ser el peso por la distancia entre los dos puntos que se desplazó entre el desplazamiento inicial más el peso por la altura metacéntrica.